Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia. El 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente y por eso vamos a recibir en el programa de hoy, aquí en estudios, al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Pero además, para nuestro programa tenemos muchos contenidos que tienen que ver de una u otra manera con esto. Por ejemplo, para hablar de soluciones ambientales sostenibles para problemas cotidianos, vamos a repasar algo que ya fue nota aquí en Sobre Ciencia, la cooperativa Entre Bichitos Men y sus soluciones basadas en microorganismos. Vamos a hablar de los 1000 pies. Todos los conocemos, pero ¿qué sabemos realmente de los 1000 pies? Tendremos eso en nuestro programa de hoy y volvemos a hablar de nuestras hierbas, nuestros yuyos nativos y sus propiedades. ¿Qué tiene la ciencia para contarnos sobre la carqueja? Todo esto en el programa de hoy que arranca, como siempre, con el salpicón, las principales noticias científicas de esta semana. Como cada año, el Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales, organizado por docentes de Facultad de Química de la Universidad de la República, invita a escolares y liceales a acercarse a la química y participar en este certamen que ya lleva 12 ediciones. Quienes quieran sumarse pueden hacerlo en dos categorías. En la categoría 1 pueden participar grupos de hasta 30 estudiantes de educación primaria en el crecimiento de un jardín de cristales. En la categoría 2 pueden participar grupos de hasta 4 estudiantes de secundaria y bachillerato en el crecimiento de un cristal único. Las inscripciones terminan el 19 de septiembre. Ese día también es el plazo final de la etapa de crecimiento de los cristales que deberán entregarse hasta el 3 de octubre. Por más información, ingresar a la web o escribir a las direcciones que figuran en pantalla. El viernes 23 de mayo, coincidiendo con el Día de la Investigación que se celebra en el cumpleaños de Clemente Estable, nació también la primera cría de venado de campo en Uruguay por reproducción asistida, lo que es un hito para la conservación internacional. Para este venado no había mejor nombre entonces que el de Clemente, en honor al investigador y docente uruguayo. Nacido en la estación de cría de fauna autóctona de Pan de Azúcar, Clemente es resultado del esfuerzo de años de investigación y promoción de la conservación biológica que lleva adelante Susana González, responsable del Departamento de Biodiversidad y Genética del Instituto Clemente Estable. El venado de campo es una especie endémica en América del Sur y presenta un problema de consanguinidad, lo que disminuye su variabilidad genética, su reproducción y supervivencia. Por eso, durante años, el equipo de investigación había intentado estrategias para inseminar a hembras en cautiverio, pero no había tenido éxito hasta ahora. Clemente es, por lo tanto, una gran noticia para la conservación de la fauna autóctona y una esperanza para el venado de campo cuya población está en peligro de extinción. Al tiempo que en la segunda mitad del siglo XIX el presidente uruguayo Venancio Flores era asesinado y se aprontaba la revolución de las lanzas, había una persona que miraba las estrellas en lo que hoy se conoce como el primer telescopio que llegó a Uruguay. Ese telescopio aún existe y su historia será la protagonista de una charla el próximo miércoles 11 de junio en el Museo de Historia Natural del IABA a las 18:30 horas. Ese día, Fernando Jorge Ivanauskas, aficionado a la astronomía, relatará la fascinante historia del telescopio Henry Fitz, construido entre 1851 y 1862 en Estados Unidos, de quién lo trajo al país y también de las peripecias que este instrumento ha vivido desde entonces hasta su actual ubicación en el Planetario de Montevideo. Luego de la charla en el museo, quienes vayan podrán participar en observaciones con telescopios en el Observatorio Astronómico de Montevideo, ubicado en el IABA. La charla es abierta al público y se puede seguir online. Por información para asistir o cómo acceder de manera virtual, escribir a la dirección que figura en pantalla.
En esto de hacer memoria, que es algo que nos está gustando mucho este año, siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué pasó con tal o cual tema? Hace 2, 3 años, ahora me dirá bien Alexandra, trajimos un informe a nuestro programa sobre un grupo de trabajo que tenía raíz científica y mucha aplicación de conocimiento, que usaba soluciones sostenibles y orgánicas para problemas muy comunes y de alto impacto en materia de contaminación ambiental. Entre Bichitos Men era el nombre de ese grupo de trabajo. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Gustavo? Bueno, estamos hablando de marzo 2021. Mirá, 4 años, mirá vos. 4 años. Bueno, justamente los bichitos. Justamente venimos a hablar de esta cooperativa, esta empresa cooperativa Entre Bichitos Men, que se han especializado en hacer biopreparados. Okay. Los MEN es por microorganismos eficientes nativos. Ahí está. ¿Por qué nativos? Bueno, porque los crearon y los desarrollaron con ayuda de instituciones científicas, tanto públicas como privadas, y también instituciones científicas y tecnológicas. ¿Por qué microorganismos eficientes? A ver, bueno, ¿eficientes para qué incluso? Claro, y microorganismos eficientes porque es un biopreparado que tiene una base de un concentrado de enzimas con lo que se llaman consorcios microbianos, que actúan, que son varios grupos de microorganismos que actúan como en comunidad y sacan beneficios todos de todos, ¿no? ¿Y para qué justamente sirven estos MEN? Hablaste, ¿no?, de microorganismos, de enzimas, de preparados para... Bueno, lo que hacen estos MEN es desintegrar la materia orgánica. Okay. Eso es lo que hacen. Y además, ¿qué ayudan eso? A restaurar lo que se llama el equilibrio microbiológico, ¿no? Del ambiente. Okay. ¿Qué hacen? ¿Qué se aplica? Bueno, para tratar aguas residuales, para la limpieza de cañerías, para la limpieza del hogar. Pozos negros también, ¿no? Sí, pozos negros, graseras, bueno, se aplica en muchísimas cosas. Nosotros cuando los visitamos en el 2021, como dijimos en nuestro primer ciclo de Sobre Ciencia, hablamos con Federico y con Jimena y ellos hacían estas 3 grandes líneas de productos, ¿no? Para producción agropecuaria, tú miras, ¿por qué? Bueno, mejora, por ejemplo, la presencia de moscas y los malos olores en lugares donde se realiza producción. Tratamiento de aguas residuales, como dijimos, y productos para el hogar. Se puede limpiar los pisos con el MEN líquido y es muy buen producto también. Bueno, nosotros justamente comentábamos en aquel entonces y ellos nos contaban cómo surgió esta idea de hacer esta cooperativa Entre Bichitos. Lo vemos. Este proyecto nace en mayo del 2015 en la escuela en ese momento número 320 de Casaballe, que es el nombre bonito del barrio Gorro, corazón del barrio Gorro, en una visita al Centro Ecológico Integral integrado al medio rural, Seimer de Rocha. Ahí conocimos una tecnología basada en microorganismos y ahí conocimos esta tecnología, este consorcio microbiano que tenía una raíz japonesa, de origen japonés. Y bueno, y ahí comenzamos con esta aventura que hasta el día de hoy sigue creciendo y desarrollándose. Los microorganismos eficientes nativos son un consorcio microbiano, que están aquí adentro, que está compuesto por microorganismos que son seres vivos muy pequeñitos, que solamente lo podemos ver a nivel de microscopio. Mayoritariamente está conformado por bacterias acidolácticas, otras bacterias heterótrofas, levaduras y actinobacterias. Ellos conforman un consorcio porque entre ellos generan relaciones de mutualismo, o sea, se benefician todos los integrantes de este consorcio, de esta colonia, que está compuesta por diferentes especies, diferentes cepas y distintos géneros de microorganismos. El primer contacto con los científicos lo tuvimos, y siempre hay que recordarlo, que fue el ingreso del programa Huertas en Centros Educativos a la escuela, porque el trabajo del maestro o de la maestra es un trabajo muy solitario, ¿sí? Donde no tenemos por costumbre trabajar con otras, y vincularnos, acercarnos a otras disciplinas y a otras formas de hacer. Entonces, el conocer cómo se trabajaba en la universidad, cómo trabajaba el programa Huertas en Centros Educativos, fue para nosotros un aprendizaje que realmente fue muy importante. Primero en este laboratorio,
con Mónica Galán, con Gualberto Treyes, en Ecotec, se hizo el análisis de inocuidad del producto para saber que no les hacía mal a los chiquilines y a las chiquilines. Después se empezó a hacer una caracterización del consorcio microbiano. Y actualmente se hizo una caracterización, una secuenciación masiva de ADN de hongos, que se tuvo que ir hasta Alemania. El Clemente Estable tuvo que becar a una persona para que fuera a Alemania para aprender a hacer esto, porque en el Uruguay no se hacía. En esa caracterización trabajó el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, institutos de Corea del Sur y de Alemania. Y también es un proceso novedoso en la generación de conocimiento para nuestro país. Nosotros tenemos 3 líneas de productos. Una tiene que ver con lo que es el producto para la producción agropecuaria, ya sea productores hortícolas, como productores ganaderos, agrícolas. Entonces ahí hay una línea de productos para la producción. Otra es la línea de productos para tratamiento de aguas residuales, que puede ser una planta de tratamiento. Ahora también estamos trabajando con un feedlot ganadero. Bueno, y ahí tenemos esa línea. Y después la otra línea, hogar, que es tanto a nivel domiciliario para el tratamiento de limpieza, cañerías, graseras, pozos sépticos, y también lo que tiene que ver con el jardín, con las plantas y también para el uso de mascotas. Esto era una parte del informe que veíamos en 2021, que se emitió en aquel momento y que incluso fue registrado en otra parte. Alexandra, ya no están más acá. No, porque justamente, ¿qué pasó con Entre Bichitos Men en este 2025? Ellos se mudaron, cuando nosotros fuimos estaban en San Jacinto, en un predio rural que pertenecía a la Fundación Juan Carlos Bocone, y ahora están en el Polo de Economía Circular de Pando, que pertenece a la Intendencia de Canelones. Hicieron en el 2022 también una publicación científica con científicos de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y del CURE de Rocha, justamente para en esto de dar información científica de por qué estos MEN ayudan al tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y bueno, y otra información muy importante también para destacar es que ellos registraron productos ante el Ministerio de Salud Pública. Y esto es realmente una novedad. Allí podemos ver los productos claro, que registraron. Y una cosa que me decía Federico, cuando obviamente nos comunicamos para que nos actualice la información, y me decía que es la primera vez en Sudamérica que se aprueba un consorcio microbiano justamente para uso domiciliario. Con esto que decía que con los MEN se pueden limpiar los pisos y también se pueden usar justamente para favorecer el crecimiento vegetal. Bueno, ahí vemos los productos. Hay una cosa importante también decir, que lo podemos ver en la siguiente placa, que ellos realizan, además de la venta de los productos, realizan asesoramiento, justamente. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ahí lo podemos ver, transformación de agua de pozos sépticos en agua apta para riego. Bueno, todo esto de poder cambiar y mejorar el equilibrio microbiológico con estos productos. ¿Y qué se espera para el futuro de esta empresa cooperativa? Bueno, trabajar en el proceso de autorización ante el Ministerio de Ambiente, justamente para la regeneración y recuperación de ecosistemas, arroyos, ríos, lagunas, cañadas. A una escala mucho más grande, ¿no? Exacto, subimos la escala y en eso están empezando a trabajar en este 2025. En la última placa podemos ver cómo comunicarse con Entre Bichitos. Además, también tienen una novedad, que tienen un centro de venta en Montevideo. Ajá, bien. O sea que, bueno, se puede acceder a estos productos de una manera mucho más fácil aquí en lo que es en la capital y en la zona metropolitana. Todo lo Pero que reparten bien, ¿no? Ciencia, una empresa cooperativa que soluciona temas ambientales, que registra productos, que escala, todo esto en 4 años. Sí, ideal para contar este mes. Tal cual, en 4 años desde la última nota, pero mucho más de trabajo. Y todo lo que se viene, ¿no? Justamente como tú decías, y llevarlo a una mayor escala. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.
Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Retomamos como siempre cuando comienza cada mes en Sobre Ciencia el segmento en el cual hablamos, yo cuando digo yuyos, que no se malinterprete, porque para mí es la mejor manera de expresar a esto que es el objeto de nuestros espacios, hablar de lo que crece en nuestras tierras, en nuestros campos, en los yuyos y toda la aplicación que surge de ellos a partir de la investigación científica. Y yo creo que en el ranking de los más famosos podemos decir que primero estuvo la Marcela, de la cual ya hablamos, y seguramente si no está primero está segundo viene la carqueja, una planta que se usa para muchísimo tipo de infusiones y sobre la cual se dicen muchas cosas. Vamos a ver cuáles son ciertas y cuáles son mitológicas. Manuel Minteguiaga, bienvenido nuevamente a Sobre Ciencia. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por este espacio reiterado. Y hoy vamos a hablar de la planta, ¿no? La que sustenta una buena parte de tus investigaciones. La Baccharis trimera. Exacto, sí, trímera, sí, las dos bueno. formas son correctas. Es un sufrútice que, bueno, que es muy común en el país, ¿verdad? Es una especie ampliamente distribuida, tiene alrededor de 1,20 m de altura y una característica bien notable físicamente, es como siempre hablamos, ¿no, Gustavo? Físicamente es una planta de tallos trialados que le da la característica y se utiliza mucho en medicina, ¿verdad? También es, digamos, tiene una cantidad de aplicaciones que ya las iremos viendo. Ahora, ¿no hay un solo tipo de carqueja, hay varias especies? Exacto, porque cuando hablamos de carqueja, en realidad, como siempre decimos, es un nombre común. Claro. Como nombre científico, digamos, hay 35 especies que se conocen como carqueja. Bien, Baccharis trimera es la más distribuida en el país, pero bueno, dentro de la sección Caulopterae, a la que pertenece esta especie, hay más de 35. Y a su vez es una especie ampliamente plástica que crece tanto en Uruguay como en Argentina, Brasil y llega incluso hasta Perú. Ok, yo recuerdo haber escuchado hablar de carqueja blanca, de otras carquejas, son distintas maneras populares de hablar de cada una de estas especies, supongo. Sí, en realidad la que le dicen más carqueja blanca es la especie Baccharis articulata, que es una especie de tallos bialados, es diferente a esta que es trialados. Está La bien. trímera justamente es porque son trialados. Bien, que me parece como que la hoja estuviera sobre el propio tallo, para decirlo de una manera... sí. Exacto. En realidad la mayor parte de estas especies son áfilas, ¿verdad? No tienen hojas o muy inconspicuas. Mientras que el tallo se llama cladodio y es un tallo fotosintético. Ajá. O sea, esa parte membranosa que los televidentes pueden ver son la parte fotosintética de la planta. Bien, ¿hay carquejas que son masculinas y otras que son femeninas? Sí, eso es una cuestión bastante interesante dentro del género Baccharis, porque incluso significa flores pistiladas o las flores femeninas, masculinas o femeninas. Y eso es interesante porque desde el punto de vista de las aplicaciones son diferentes, incluso químicamente, las plantas masculinas y femeninas. Bien. ¿Cómo se diferencia? ¿Por la flor? Sí, exacto. La flor obviamente tiene características que uno la puede diferenciar a simple vista. Está bien. Uno piensa habitualmente, Manuel, que este tipo de plantas, uno va al campo y las corta, ¿no? Las recoge. Sin embargo, hay cultivos e incluso hay algunas que ya han sido registradas. Sí, exacto. Esta, Gustavo, es otra de las plantas que compartimos también en la región. Entonces, en Brasil hay un cultivar registrado, que fue el primer cultivar de plantas medicinales, lo cual es importante, bien, porque se pueden desarrollar productos estandarizados a partir de ello. En Uruguay, desgraciadamente, se sigue utilizando la colecta a campo, lo cual puede correr riesgo de desaparición de la especie. Y otra cosa de tener un cultivar es que es importante para uniformizar, por ejemplo, la floración. Claro. Bien, a campo florecen en diferentes épocas del año incluso. Bien. Yo decía cuando hacíamos la presentación que teníamos algunos mitos y leyendas que algunas son confirmadas en laboratorio. Yo recuerdo hace muchos años cuando escuché, creo que en un espacio radial, hablar del Viagra criollo, incluso de exportaciones de carqueja con estos fines. ¿Qué hay de cierto?
Sí, bueno, todo lo que tiene que ver con las evidencias son preclínicas, ¿verdad? No hay estudios en seres humanos, eso es importante resaltarlo. Bien, pero sí se ha visto varios estudios que tienen potencial vasorrelajante, incluso algunos realizados en el país, entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Química. Se ha visto que en diferentes tipos de modelos animales, de ratas, incluso de cerdos de Guinea, tiene propiedades vasorrelajantes, o sea, por ejemplo, los anillos aórticos se expanden bien a pesar de que se los contrae voluntariamente. La infusión de carqueja logra la expansión, o sea, tiene efecto vasorrelajante. También incluso para el músculo liso se ha probado, bien, siempre en modelos animales. Bien, o sea que ahí hay una línea de trabajo que pide más investigación, claramente. Sí, sí, sin duda. Hay al menos 4 o 5 trabajos científicos que muestran esto en diferentes modelos, siempre en condiciones in vitro y algunas in vivo. Perfecto. No es la única aplicación prometedora de la carqueja y hay una que claramente también llama mucho la atención y es la posibilidad de utilizarla frente a efectos nocivos de las conocidas como drogas sociales. No hablamos de cigarrillo, de alcohol, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Eso es una faceta muy interesante que se ha dado en los últimos 5 años, donde se ha visto que, por ejemplo, cuando se consume alcohol en exceso, se puede generar úlceras. Y justamente las infusiones de carqueja contrarrestan las úlceras producidas por el alcohol. Y no solo eso, sino que se ha visto que en ratas, por ejemplo, hipertensivas, donde se las somete a humo de tabaco y a condiciones bastante nocivas, justamente disminuye el daño celular y el daño orgánico causado por estos factores de riesgo, entonces como la hipertensión o como el tabaco. Entonces realmente es muy promisor como para futuros estudios con seres humanos, ¿verdad? O sea, hay una base científica. Estoy pensando cuando uno va a la arboristería y compra la cajita de té, siempre dice, no, bueno, tiene efecto tal o cual. En el caso de la carqueja, más que una cajita, ya debería venir con un prospecto, con todas estas potencialidades de todo lo que puede ser útil, ¿no? Y agregamos además el tema de... Sí, dale. No, y hay un montón más, por ejemplo, lo que se conoce para el estómago, eso está probado también, de hecho está en la farmacopea brasileña por ello, antidiabético, también antiulcerogénico, vulnerario. Hay una lista de más de 15 propiedades que se han demostrado en estudios in vivo e in vitro. Como digo, hay muy pocos estudios con seres humanos. Está bien, y terminamos este repaso y estoy seguro que nos van a quedar muchas carquejas más para otras charlas, pero ¿también hay una posible aplicación como antídoto del veneno de Yaras? Bueno, esto justamente es algo que me toca bastante de cerca porque fue una investigación mía y hay otro trabajo científico también en la literatura que muestra que algunos compuestos de la carqueja tendrían actividad que inhibe la acción de los venenos botrópicos, o sea, el veneno de las bótrop, de las yaras. Bien, eso es algo muy importante porque obviamente es un problema negligenciado en América Latina y el veneno es muy tóxico y algunos de estos compuestos realmente pueden inhibir, por ejemplo, algunos efectos bastante jorobados realmente del veneno. Manuel, la dejamos por acá porque creo que de la carqueja podríamos hablar el resto del programa y van a seguir apareciendo propiedades y posibilidades, pero es tan bueno saber que todo esto crece, que hay que cuidarlo, como decías, la extracción indiscriminada puede generar que la especie tienda a desaparecer, pero mirá que hay mucho para aprender ahí, ¿no? Hay mucho para aprender y sobre todo de la aplicación también etnofarmacológica, ¿no? Claro. Cómo viene desde, digamos, los conocimientos populares se llevan realmente a la ciencia y se logra dilucidar muchas cosas. Está bueno, miles de años de conocimiento acumulado que se comprueban en el laboratorio. Sí, sin duda, pero hay que hacer una investigación sistémica. Sí, exacto. La leyenda sola no sirve. Manuel Minteguiaga, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos el mes que viene y seguimos juntando yuyitos en el campo. Nos vemos, seguimos y bueno, seguimos con... también va para el mate, la próxima que viene... Mi mate siempre tiene carqueja, ni hablar. Dale. Exacto. Muchas gracias, Manuel, nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Y veníamos hablando de carqueja y uno puede encontrar bichitos caminando en las plantas en el campo y uno de los bichitos más comunes, Daniela, es el milpies, ¿no? Que siempre llama la atención. ¿Cómo andas? Bienvenida. ¿Qué anduviste haciendo con los milpies? Bueno,
Vamos a Sí. empezar diciendo que tenemos 1000 razones para ver Muy este informe, ¿no? Y el informe Una por pie. se presenta, se presta para todos estos chistes que vamos a hacer, Sí. pero lo que vamos a hablar, como bien dijiste, es de los 1000 pies, un bichito que seguramente conocemos, pero que no goza de identidad propia, porque muchas veces ¿con quién lo confundimos? ¿Con el 100 Con el 100 pies, Ah, con su primo cercano. y no es el mismo, Y no es el mismo, son dos bichos diferentes. No es un problema matemático. No es un problema de contar patas, de que Claro, alguna bien. pata quedó por el camino. Pero esto, por supuesto, que yo te lo cuento ahora como si lo supiera, pero en realidad todo me lo contaron las personas que saben, me lo contó Carolina Rojas y Miguel Simó de la sección entomología de la Facultad de Ciencias, que justamente estudian tanto los 1000 pies como los 100 pies, y nos contaron en principio que son dos bichitos diferentes. No es poca cosa. Que no es poca cosa. Pero nos contaron muchas cosas más, ¿no? ¿Qué nos contaron? Bueno, nos contaron para qué sirven, cómo identificarlos, por qué son valiosos, ¿no? Y de esto es lo que nos van a contar en la primera parte del informe. A ver. Los 1000 pies y los 100 pies son artrópodos. La diferencia entre 1000 pies y 100 pies es que los 1000 pies presentan una cabeza y un tronco, y ese tronco está conformado por muchos segmentos y cada uno de esos segmentos va a aportar 4 patas. Los 100 pies en cada uno de esos segmentos solo presentan 2. Esa es la gran diferencia. Los 1000 pies y los 100 pies tienen hábitos alimenticios diferentes. Los 1000 pies consumen materia orgánica, vegetación, por ejemplo, y son buenos descomponedores de la materia orgánica, así como las lombrices, por ejemplo. Y los 100 pies son depredadores, es decir, que se alimentan de otros animales, que pueden ser otros 100 pies, insectos, etc. El principal papel que tienen los 100 pies es más bien controlar poblaciones de insectos que podrían llegar a ser plagas, por ejemplo. Ese sería su papel en la naturaleza. Como los 100 pies son depredadores, se alimentan de presas, de insectos, por ejemplo, tienen veneno, así como las arañas, los escorpiones, para poder cazar a sus presas. Y ese veneno lo tienen en patas modificadas, que están sobre todo más cerca de la cabeza, que ayudan a inocular el veneno a las presas y así poder luego alimentarse. Los 1000 pies no tienen veneno porque no son depredadores, no lo precisan. Sí tienen unas sustancias que son repugnatorias, que son como más bien como modo de defensa, pero no tienen veneno. O sea, los 1000 pies son inofensivos. Las especies de 100 pies que tenemos en nuestro país son de pequeño tamaño, entonces si nos llegara a picar, morder un 100 pies, no habría inconveniente con su veneno, digamos, para nuestra salud, sino que sí, quizás nos duela la mordedura, pero nada más que eso. Hay especies, sobre todo en países de los trópicos, por ejemplo, que en ese caso sí los 100 pies son de mayor tamaño y el veneno sí puede llegar a ser perjudicial para la salud humana. Obviamente uno no se va a poner a contar las patas, pero uno puede darse cuenta, si levanta una piedra, por ejemplo, y ve un animal alargado con muchas patas, si se trata de un 100 pies, en general corren, son rápidos y justamente es una estrategia para poder capturar presas. Y los 1000 pies no, en general los 1000 pies tienen movimientos lentos y si uno los molesta o si se sienten invadidos, lo que van a hacer es formar una espiral, enrollarse. Yo estudio principalmente 1000 pies, o inicié los estudios con los 1000 pies. Hice el doctorado y básicamente lo que quisimos ver en ese momento fue qué diversidad de especies de 1000 pies habitan nuestro país. Inicialmente se conocían muy pocas especies que habían sido registradas en publicaciones muy antiguas, pero ahora con estas investigaciones sabemos que hay muchas más especies de 1000 pies. Los datos que había en Uruguay casi eran nulos.
De hecho, no había investigaciones originales sobre este grupo en el Uruguay, por lo tanto estas fueron las primeras, y lo que había era un material que en general las colecciones científicas de Uruguay guardaban, diríamos, de mediados del siglo XX. Por lo tanto, tampoco había una información de estos grupos en los ecosistemas más, diríamos, recientes en nuestro país. Así que a partir de allí se empezó como casi de cero, y eso representó un avance muy significativo en lo que primero uno debe apuntar en estos casos cuando trabaja con grupos megadiversos como los artrópodos, que es la primera pregunta: ¿qué especies hay? La diferencia ya no es solamente la cantidad de patas o dónde están dispuestas, sino que son dos bichos que se comportan y son totalmente distintos. Totalmente. Dos familias, mejor dicho. Uno es el primo tranqui, ¿no? Claro, Inofensivo, y el otro es el más rebeldón, ¿no? Que tiene veneno, que es depredador, ahí está. Entonces, bueno, como dice Miguel, ¿qué especies hay, no? ¿Qué se conoce en Uruguay sobre los 1000 pies y los 100 pies también de algún modo, no? Eso es lo que estudiaron Carolina Rojas y Miguel Simó de la Facultad de Ciencias, y Carolina incluso hizo su doctorado en 1000 pies, ¿no? El protagonista. Doctora en 1000 pies, ¿de qué es? Doctora en 1000 pies. Pero bueno, sobre todo para eso, para generar conocimiento, no solamente sobre la especie, sino que sea útil para qué significa el artrópodo en el ambiente, ¿no? Porque todos tienen una función. Entonces le preguntamos, en esta segunda parte del informe, le preguntamos a Carolina, entonces, algunas de las cosas que encontró en su doctorado: cuántas especies hay, dónde se ubican, y algunas cositas más que nos van a contar en este informe. Durante mi doctorado, el objetivo fue conocer la diversidad de especies de 1000 pies en nuestro país. Para eso hicimos relevamientos en bosques ribereños de todo el país, en las 7 ecorregiones que presenta Uruguay. Luego intentamos definir, ¿no? Investigar de qué especie se trataba. Inicialmente teníamos muy poca información porque conocíamos solo 5 especies descritas para nuestro país, pero con estas investigaciones que realizamos hemos determinado que existen seguramente muchas más que 30 especies para Uruguay. De esas hemos corroborado que se trata específicamente de especies nuevas para la ciencia, es decir, que no han sido descritas aún y que estamos en ese proceso de descripción. De hecho, ya describimos en el 2022 una especie nueva, a la cual llamamos Sandalodesmus joaquimadici, que es característica del norte de nuestro país, del Valle del Lunarejo, por ejemplo. Es una especie bastante llamativa porque tiene un color rojizo. Esa fue una de las especies que encontramos durante estos relevamientos en los bosques ribereños de Uruguay. En general, los 1000 pies tienen hábitos de vida que usualmente se refugian y buscan lugares húmedos y con poca incidencia solar. Entonces uno tiende a buscarlo, por ejemplo, debajo de piedras, entre la hojarasca y el suelo, también pueden estar enterrados en el suelo. Entonces, durante estos relevamientos, lo que hacíamos es justamente hacer una búsqueda activa, ir caminando, y en los posibles lugares donde nosotros veíamos que podía haber 1000 pies, a veces no salía con éxito eso, pero bueno, en esos posibles lugares buscábamos a estos animales, y bueno, luego los llevábamos al laboratorio y hacemos toda la investigación de comparar, digamos, la morfología de estos animales con otros, y fuimos ahí que vimos que no se trataba de una especie ya conocida. Esta tesis de doctorado obviamente involucró no solo a mí y a Miguel en esta investigación, sino que mucha gente participó, porque la ida a los lugares, el desplazamiento, digamos, los relevamientos, todo eso lleva bastante gente. Básicamente este estudio demoró, o sea, el doctorado duró unos 3 años, porque está toda la parte de cranear, ¿no? la investigación, de salir al campo a buscar. Muchas veces no encontrábamos nada porque son animales que a veces no son tan
abundantes, como por ejemplo los insectos o los arácnidos, todo eso lleva obviamente mucho tiempo. Ahora, con la finalización del doctorado, uno de los principales objetivos es lograr describir esas especies que encontramos en su momento, que son nuevas para la ciencia. También tenemos, se han involucrado estudiantes, que eso está muy bueno también, que tienen interés en esta temática, en los 1000 pies y en los 100 pies. Para Uruguay representa un insumo también importante este conocimiento, ya que va a aportar información sobre la diversidad de la biota del suelo y también de especies indicadoras, posibles especies indicadoras o bioindicadoras, que nos van a permitir entender cómo diferentes manejos del suelo afectan la biota. Hoy Miguel Simó y Carolina Rojas, y yo la verdad que todo lo que aprendí en estos minutos yo te puedo explicar. Exacto, no, y además cuando estábamos conversando con Carolina y con Miguel, 3 años que llevó esta tesis, y gran parte de esos años fue revisar piedrita por piedrita en lugares recónditos del país, levantando para ver si encontraban un 100 pies o un 1000 pies, y ver si era uno u otro, y otros bichitos más, otros artrópodos más. Me parece que eso es la generación de conocimiento de a poco, dio como resultado más de 30 especies, muchas nuevas para la ciencia, o sea que nadie conocía que habitaban en el planeta. Eso es un poco la ciencia, ¿no? La acumulación de conocimiento también sobre algo tan chiquito como un 1000 pies. Voy a decir en el caso de una estupidez, pero es encontrar el conocimiento debajo de las piedras, ¿no? Eso mismo, eso, todos los chistes que vamos a hacer hoy. Gracias, Dani, nos vemos hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia, y como les decíamos, en el marco del Día Mundial del Ambiente, que es el 5 de junio, recibimos enseguida en estudios al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. La fecha del 5 de junio como Día Mundial del Ambiente ya es un clásico, hace bastante tiempo que se recuerda en todo el mundo y se sigue muy activamente. Mucho más nuevo es en nuestro país el Ministerio de Ambiente, y mucho más nuevo aún es el Ministro de Ambiente, con pocos meses en el cargo, pero mucho recorrido, muy activo ya. Edgardo Ortuño, bienvenido a Sobre Ciencia. ¿Qué tal? Un gusto y gracias por la invitación. Y más nuevo aún es la declaración de todo el mes de junio como mes del ambiente, que acaba de resolver el gobierno por iniciativa del Ministerio. Tan nuevo que me estoy enterando en este momento. Sí, y que nos va a permitir, realizar muchas actividades de reflexión, de promoción de actividades de desarrollo sostenible, de investigación. La Expo Uruguay Sostenible va a tener más de 60 charlas, 40 talleres, mucho intercambio, mucha puesta al conocimiento, con más de 2000 estudiantes que van a estar visitando, y mucha demostración de que acá se puede desarrollar esta agenda ambiental y climática proactiva, porque va a haber muchos emprendimientos. Sí, aparte, la coincidencia en el calendario del Día Mundial del Ambiente con el Día Mundial de los Océanos, que tienen 3 días de diferencia, hacen que uno siempre tape al otro. En esta idea de que ya sea todo el mes dedicado a la temática, al menos en Uruguay, permite darle más espacio a estas conversaciones. Y vaya si tenemos que hablar de ambiente y de océano en Uruguay. Sin duda, mucho para hablar y mucho para hacer, y un ministerio que se plantea una gestión y una agenda de iniciativas interesantes. Edgardo, ya que arrancaste por la Expo Sostenible y que la vamos a tener encima, porque se extiende durante 4 días hasta el sábado, con entrada libre y con un horario muy amplio en el Antel Arena. Hay un desafío ahí que es, armar una muestra grande, interactuar con un montón de gente que va a presentarse. ¿Qué es lo que saca además de la concientización de la gente, qué saca un Ministerio de Ambiente con esto de tener a todos juntos, de enterarse de cosas, presentar, dar espacio? Esto se enmarca en un objetivo política, ¿no? Si bien viene desarrollado por la anterior administración, nosotros lo incorporamos
en el objetivo de promover el desarrollo sostenible en el país, eso aterrizado a la educación ambiental sobre las prácticas sostenibles, mostrar que es posible realizar emprendimientos que se basan y promueven el reciclaje, que también es posible conectar a los emprendedores, muchas veces pymes, organizaciones sociales, con empresas que puedan permitir dar un salto en la escala a los proyectos, y un tema que para mí es clave y central, ¿no? Nosotros precisamos conciencia ciudadana sobre la importancia de la agenda ambiental y climática en los tiempos que vivimos, y estas instancias nos permiten, como decía al inicio, desarrollar charlas académicas con referentes de las universidades, con especialistas en los distintos temas de la agenda ambiental global y nacional, y también talleres y actividades interactivas, fundamentalmente pensada en jóvenes, ¿no? Que estoy convencido van a ser los grandes agentes y serán los grandes agentes de la conciencia ambiental y de las acciones climáticas en el país, pero también para la familia, por eso se extiende el fin de semana. Claro. Entonces, educación ambiental, visibilidad y posibilidades para los emprendedores en proyectos sostenibles, articulación con empresas interesadas en estos temas, mucha conciencia, participación de las organizaciones de la sociedad civil, que es un énfasis que este año le quisimos dar, abrir a las organizaciones ambientalistas que tengan esta posibilidad. Vamos a estar mostrando materiales que difunden la conciencia ambiental en distintas partes del país, y algunos de ellos muy importantes. Así que, bueno, la invitación a mirar la agenda, a arrimarse, a aprender sobre estos temas, a compartir, a intercambiar y activar. Sí, y a ir con tiempo, porque hay de todo. Edgardo, vos venís de estar en la OCE durante 5 años, lo cual ya te da una entrada, una mirada al tema ambiental, pero además venís con 10 o 15 años de Parlamento. 10 años de Parlamento, claro. 5 en el Ministerio claro. de Industria, Energía y Minería, donde creamos razón, la iniciativa nuestra, la unidad ambiental, ¿no? Que es algo que no siempre se conoce como antecedente, y que creo que nos da lo de OCE, aparte de una motivación especial, porque hay mucho para hacer, conciencia de la importancia de estos temas. Ahora creo que es extendida. La crisis hídrica nos mostró que, por ejemplo, el agua potable no está asegurada. La necesidad de una gestión de los recursos hídricos con perspectiva sostenible. Hay, y nosotros lo vivimos desde la práctica, un retraso muy importante en el manejo de información hídrica, y eso tiene que ver con la cantidad de puestos de medición que están caídos, la necesidad de inversiones que no se han hecho y que tenemos que encarar. Y bueno, y desde la otra mirada, la importancia de hacer eso que planteamos en el discurso de Asunción, que es cambiar la cabeza, avanzar en un cambio cultural que incorpore la perspectiva ambiental, no como un trámite que se hace al final del desarrollo de los proyectos productivos, energéticos, sino como algo que esté integrado desde la gestación de los proyectos y desde la base, porque no es ni una traba, como a veces se ve por parte de algunos actores del sistema. Ahora tengo que pasar por la autorización ambiental y me trancan, me demora. No, las cosas se deben hacer. Yo decía y digo siempre, necesitamos inversiones, necesitamos generar fuentes de trabajo, pero para una calidad de vida mejor a nuestra gente necesitamos que se haga en armonía con el ambiente, para generar sostenibilidad, que no es más ni menos que podamos desarrollar esas actividades en el presente y en el futuro sin agotar nuestros recursos naturales. Aparte de mercados que después pagan y están dispuestos a asumir esa garantía de calidad con un costo extra, si la producción de un país tiene ese sello ambiental. Eso es muy importante que lo reafirmemos. Hoy, y cada vez más, esta tendencia se va a profundizar por la gravedad de la crisis climática que vivimos, que lamentablemente por la explotación irracional de los recursos naturales ha llevado al mundo a un límite de su propia existencia. En el mundo desarrollado se apuesta a proyectos que tienen lo que yo llamo valor agregado ambiental, ¿no? Incluso hay financiamiento disponible, financiamiento verde, que en otras épocas no había. Hay mirada de empresas que buscan justamente países que priorizan estos temas. Por eso fue tan importante, y es tan importante que Uruguay
sea pionero en energías renovables, que ha abierto todas otras agendas de atracción de inversiones y de mirada del Uruguay. Y yo apuesto a eso, ¿no? A que lo ambiental sea incorporado como un objetivo país, claro, que nos diferencie del resto de los países de América. Y si pudimos con las energías renovables, ¿por qué no vamos a poder en el desarrollo de proyectos sostenibles y gestión sostenible de nuestros recursos naturales? Ahora, tal vez por ser nuevo, tal vez porque todavía, como decías vos, al ambiente lo miramos con un solo ojo, te toca dirigir el ministerio que presupuestalmente es el menos dotado, al menos hasta este presupuesto que viene. Te leía en la diaria que decías que el ministro de Economía se define como ministro verde. ¿Verde de ecología o verde de dólares para cuidar el ambiente? Bueno, tiene compromiso con los temas ecológicos. Yo creo que desde esta mirada de desarrollo sostenible y de las oportunidades que ofrece para el Uruguay seguir profundizando ese valor natural al que apostamos con aquello del sello Uruguay Natural y que tantas posibilidades tiene, pero que tanto compromiso e inversiones requiere, ¿no? Pensemos en el sector agropecuario, tenemos que trabajar en la regulación del uso de agroquímicos, de plaguicidas. Nosotros estamos trabajando junto con Ganadería en la promoción de los bioinsumos que puedan sustituir todo lo que se pueda, la agroecología, la gestión sostenible de tambos, ¿no? Que tanto tienen que ver con la calidad del agua, que es otro de los temas que asumimos como prioridad, porque queremos actualizar una normativa de calidad de agua que Uruguay tiene desde el año 79. Y pensemos todo lo que ha avanzado la ciencia, lo que han avanzado los estándares de sanidad, de salud, y asumamos el desafío de actualizar eso, y una visión integral del cuidado de los recursos hídricos integrados a sus ecosistemas requiere, bueno, avanzar también en la mirada de lo que pasa alrededor de los cursos de agua y mejorar allí, ¿no? Hablamos una y otra vez de agua como uno de los temas que más nos preocupa y nos importa. La discusión pública es recontra conocida en cuanto a lo que es todavía el proyecto Neptuno, con su análisis que creo que se está desarrollando en el ámbito del Poder Ejecutivo. Hablamos del proyecto de la represa de Casupá y me vuelvo a remitir a la entrevista de la diaria para ver el anuncio que quedó hecho ahí, que es que esa represa, me parece que ya es un hecho que se va a avanzar y que van a hacer con un área protegida en su entorno. El Ministerio de Ambiente piensa esta lógica que te decía, ¿no? Primero, hacia el interior del Ministerio la necesaria mirada transversal, ¿no? Yo le decía en esa entrevista que estoy abocado a derribar algunos muros entre las distintas direcciones y trabajar en una perspectiva que nos permita, por ejemplo, en el agua, enfocar los temas de calidad que los trabaja la DINASEA, la dirección que trabaja en los estudios de impacto ambiental, con DINAGUA, naturalmente la responsable de la gestión de los recursos hídricos, pero también con DINAVICE, que trabaja la protección de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, y en el proyecto Casupá vemos la necesidad de integrar todo el avance científico en estos temas y el objetivo es justamente, sí, construir la represa primero, está comprobado, y si algo faltaba, la crisis hídrica que nos trajo agua salada a nuestras canillas lo demostró. Necesitamos más reservas de agua dulce y la represa de Casupá aporta, y vaya que se aporta, 118 millones de metros cúbicos de agua, pero tenemos que pensar en cantidad y en calidad. Y una de las formas de salvaguardar la calidad es tomando medidas de compensación que apunten a la conservación del entorno, de los ecosistemas asociados, por lo cual, bueno, la Dirección de Biodiversidad nos planteó, y DINASEA, esta idea que comparte DINAGUA de establecer un área protegida que nos permita salvaguardar la calidad del agua a embalsar en Casupá. Recordemos que los embalses tienen muchas virtudes porque nos permiten tener reserva de agua, pero también tienen riesgos como la eutrofización, el crecimiento que genera el crecimiento de cianobacterias por concentración de nutrientes. Entonces, más vale prevenir que curar.
y prevenir es hacer una gestión integral de nuestros recursos naturales. Así que la propuesta del Ministerio es esa, ya se la hemos transmitido a OCE, con quien tenemos un ámbito de trabajo conjunto sobre los temas técnicos, ambientales. La OCE está haciendo además una actualización de los costos del proyecto de inversión de la represa de Casupá. Así que, bueno, estamos muy entusiasmados porque el compromiso es construir una represa, pero además hacerla con los mejores estándares de construcción, pero también de gestión ambiental del recurso hídrico. En los últimos minutos de la nota quiero ocuparme de la única dirección que no nombramos. Hablamos de la DINAVICE, de la DINASEA, de la DINAGUA, pero ahora te voy a preguntar por la Dirección de Cambio Climático y lo que va a ser a fin de año una nueva reunión cumbre en materia climática, una nueva COP, pero con la particularidad de que se va a realizar en Sudamérica por primera vez, puntualmente en Manaos. ¿Con qué va Uruguay? Durante los últimos años se fue con mucha carpeta económica y no estuvo mal, pero no estaba instalado el tema ambiental en la discusión. Bueno, tema clave, ¿no? Transversal, si los hay, la agenda del cambio climático que impacta en todos estos temas, ¿no? Yo decía, para fundamentar la necesidad de inversiones en agua, que sufrimos lo que son no solo las sequías, sino las inundaciones recurrentes y cada vez más graves, y son expresiones del cambio climático, una de las tantas. Conservar los ecosistemas tiene que ver también con conservar aquellos ecosistemas que nos ayudan a la estabilidad de los factores climáticos. Entonces, es un tema clave. Yo decía desde la Asunción en aquel mensaje inicial que aspiramos no solo a hacernos cargo de la agenda ambiental hacia adentro, desarrollando políticas de adaptación, por lo que ya convocamos y está en funcionamiento el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que está trabajando muy bien, con una agenda que tendrá resultados en breve de medidas nuevas, pero decía también tengamos una actitud activa o proactiva en la agenda global y ya hemos tenido algunos resultados. La directora del área, Fernanda Sousa, viene trabajando muy bien. Uruguay ha sido nominado para la coordinación del Grupo Sur, es decir, que Uruguay ya está promoviendo la coordinación de una postura y una voz común en esta conferencia internacional. Y vamos con, además de la agenda tradicional, la preocupación por encarar algunos temas importantes, ¿no? Los daños que genera la variabilidad y el cambio climático requiere canalizar fondos, canalizar los fondos con una visión que responda a esa lógica de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, que hace a las necesidades que tenemos los países subdesarrollados. Y bueno, las pérdidas y daños nos afectan del cambio climático más fuerte a nosotros, estamos trabajando en esa agenda y bueno, muchos temas más que esperamos poder coordinar con nuestros países vecinos, no solo del sur y ojalá, sino también con la CELAC, ¿no? Tratar de generar en ese espacio que se va a estar reuniendo en paralelo, entiendo, en esas fechas y en fechas anteriores, una agenda que permita que la COP30 mejore los compromisos internacionales para pelear contra el cambio climático. Edgardo, obviamente que nos queda todo el ministerio pendiente para seguir charlando, para profundizar, pero te agradecemos muchísimo esta visita. Te vamos a dar un presente por los 5 años de Sobreciencia en TV Ciudad, lo voy a dejar acá, un pad de mouse exclusivo por los 5 años de Ística Objetos. Así que después espero ver la foto en el escritorio del ministro. Cómo no, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno. Y ya que de Sobreciencia hablamos, el compromiso del ministerio ya lo estamos haciendo para elaborar el nuevo decreto de agua, para trabajar en las políticas de respuesta y defensa al ataque que están sufriendo nuestras palmeras con el picudo rojo y en toda la agenda del ministerio trabajar muy en ida y vuelta con la academia, con las universidades, para lograr pegar un salto en calidad en las políticas ambientales del país. Muchas gracias. Que así sea. Gracias a vos y nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos la semana que viene aquí en TV Ciudad.